Hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Chicos de la clase mayores del tren del Evangelio de la Iglesia Asamblea de Dios. Espero que estéis bien y que sigáis disfrutando de vuestra familia. Y en esta hora pues me ha tocado a mí llevar el estudio sobre la seguridad de la fe. Pero antes de ir al tema, quisiera poner este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Ahí en tu casa donde te encuentres, pues te invito a cerrar tus ojos y orar al Señor para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, pongo este tiempo delante de tu presencia, Padre, para que esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Dios mío, Padre, y el tema, Padre, que es sobre la seguridad de la fe, Padre, la fe en ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo, sea, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor mi Dios. Habla nuestra vida a través de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les invito ahí en sus casas, chicos, a abrir la Biblia en Daniel. Vamos a ver una historia muy bonita, muy interesante, sobre unos siervos del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que prefirieron entregar sus cuerpos a la muerte antes que adorar a otros dioses que no sea su Dios. Sí, sé que adivinaron, sé que están pensando en los amigos de Daniel. Pues efectivamente acertaron. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está, la historia está en Daniel capítulo 3. Vamos a nuestra Biblia. Daniel capítulo 3. Estudiando esta historia sobre los tres amigos de Daniel, cuando estaban repatriados, exiliados en Babilonia, estudiando es que esta historia me impactó mucho, porque aquellos jóvenes realmente amaban a Dios y realmente tenían esa seguridad del tema exactamente que vamos a tratar, la seguridad en quién había creído, la seguridad de su fe en Dios, en el Señor Dios Todopoderoso, y aún prefirieron entregar sus cuerpos a la muerte que adorar a dioses paganos que adoraba en ese entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y para no alargar el tema, en la lectura de la escritura he sacado varios puntos que me impactaron, muy interesantes, y espero que a ti pues también llegue a tu corazón. Amén. Sí, como título dice Daniel capítulo 3, rescatados del horno de fuego. Sabemos que la mayoría sabemos la historia de que estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban en Babilonia, ocupaban grandes cargos junto a Daniel. Porque aquí dice que el Nabucodonosor los había puesto en grandes cargos. Eran satrapas, eran gobernadores en la provincia de Babilonia. Pero Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua grandísima de oro, y al son de la música les ordenó a toda la nación de Babilonia que se postraran y adoraran al son de la flauta, de todo instrumento de música, que toda la gente pues se postre y adore aquella imagen. Pero estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron cumplir los mandatos del rey, porque ellos tenían su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo y amaban a Dios y tenían esa fe certera, la confianza en su Dios, en cual había creído, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y dice así, por ejemplo en el versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos son unos babilonios que maliciosamente acusaron a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesach
y Abednego lo acusaron delante del rey y le dijeron que no adoraban sus dioses. Y como era un decreto que toda persona adore a la imagen que Nabucodonosor había construido, estos maliciosamente, porque aborrecían a esos siervos de Dios, fueron y acusaron delante del rey a estos tres grandes siervos. Pero a mí me llamó la atención de que estos no es que no respetaban al rey Nabucodonosor, sí lo respetaban al rey Nabucodonosor. Lo que pasa es que más estos grandes siervos respetaban al rey, pero adoraban en primer lugar a su Dios. Como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Y estos varones estaban poniendo en práctica su creencia y estaban poniendo en práctica que sí que amaban a Dios en primer lugar. No es que desobedecían al rey, pero sobre todo, ellos amaban en primer lugar a nuestro Dios. Entonces, ellos pues, muy interesante este punto, porque ellos no es que no respetaban, sino que prefirieron que el rey se enojara con ellos. Y el versículo 15 dice así, miren, luego que el rey Nabucodonosor se enteró por estos hombres perversos que fueron a acusar a estos grandes siervos delante del rey Nabucodonosor, en el versículo 15 dice así, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy interesante estos versículos, porque ellos le están diciendo al rey que no es necesario que te respondamos, le dicen al rey Nabucodonosor, porque nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios, a quien servimos, Él nos librará de tu mano, oh rey Nabucodonosor, o si no, preferimos morir que postrarnos y adorar tu imagen. Qué fe, qué seguridad que tenían ellos en su Dios, en nuestro Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Prefirieron ellos responderle al rey, aunque ellos sabían las consecuencias que acarrearían. Porque el edicto era que si ellos no se postraban, adoraban a la imagen que Nabucodonosor había hecho, iban a ser inmediatamente echados a un horno de fuego. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir se nos presentan circunstancias, no digamos de postrarnos en una imagen o postrarnos a adorar a falsos dioses, sino que muchas veces hay circunstancias muy difíciles en nuestras vidas, que muchas veces Dios las permite para probar nuestra fe, para ver si realmente estamos acimentados en la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Entonces muchas veces nuestra fe como que quiere menguar y se debilita, pero debemos siempre estar seguros en quién hemos creído. Seguro que aquel que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, te va a librar a ti y me va a librar a mí. Esa es la seguridad de nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor no ha cambiado. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
aquel que libró a esos grandes siervos, nos va a librar a nosotros, tenlo por seguro. Aquí estos jóvenes, Sadrán, Mesach y Abednego, le están también diciendo a aquel rey que ellos amaban y creían en Dios a pesar de las circunstancias, porque le dicen, Dios nos puede librar de tu mano, rey, y del horno de fuego, o si no, sepa que no vamos a postrarnos ni a adorar a tu rey. O sea, se está refiriendo, o si es la voluntad de Dios que perezcamos en el horno de fuego, ellos prefirieron dar su cuerpo antes que postrarse ante un Dios falso. Qué tremendo, qué confianza, qué fe tremenda. Y esa fe es la que nosotros debemos decirle al Señor, que día a día aumente nuestra fe y nos ayude. Y ya concluyendo, estos grandes siervos, Sadrán, Mesach y Abednego, amaban a Dios, dice que amaban a Dios y le servían. Dice, he aquí nuestro Dios, mire, en el 17, versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El 23, y estos tres varones, Sadrán, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tremendo, espectacular. El 25 dice que había un personaje que se paseaba en medio del fuego con ellos. Muchas veces cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles y estamos pasando por fuego simboliza circunstancias difíciles, puede ser enfermedad o cualquier circunstancia en estos tiempos que estamos atravesando de pandemia. Quizás muchos han perdido su trabajo o muchas necesidades, ¿sabe? Pero en medio de ese fuego, de esas circunstancias adversas, de esas pruebas que Dios está permitiendo para que nosotros maduremos y nos fortalezcamos en fe, en esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Él, así como caminó con ellos, se paseaba en medio de ellos con ellos. Jesucristo está contigo y se pasea contigo en medio de la dificultad y en medio de mi dificultad. Él no se separa de nosotros. Él está siempre a nuestro lado. Él nunca te va a dejar ni me va a dejar. Porque Él lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esas circunstancias adversas, quizás tú dices, quizás no siento a Dios que está a mi lado, estoy pasando unas situaciones complicadas, difíciles. Ten confianza que el Señor está a tu lado. Así como estuvo con Sadrán, Mesach y Abednego en medio del fuego que tú estás pasando, Él está contigo. Él te toma de la mano y está caminando en medio del fuego contigo. Y Él te va a ayudar y te va a bendecir. Para concluir sobre este tema, la seguridad de la fe, la seguridad que tenemos o debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, esa fe certera. Luego que pasa la circunstancia, viene la bendición. Mire que estos siervos del Señor, Sadrán, Mesach y Abednego, en el versículo 30, con esto concluyo, en el versículo 30 dice así: entonces el rey engrandeció a Sadrán, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Después de que Sadrán, Mesach y Abednego prefirieron dar sus cuerpos para ser echados al horno de fuego, porque tenían esa confianza en nuestro Dios y sabían en quién había creído y tenían esa seguridad, esa fe certera, la seguridad de la fe de esa que dice en Hebreos 11,
que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe genuina y original es la que tenían esos siervos, que luego que fueron probados, su fe fue probada a un extremo espectacular. Luego Dios, a través de este rey Nabucodonosor, los engrandeció en la provincia de Babilonia. Ten confianza que así como engrandeció a esos siervos, te va a engrandecer a tú. Solo te digo que tengamos confianza en nuestro Señor en estos tiempos difíciles. Gracias a Dios estamos viendo la mano de Dios, la misericordia de Dios, que poco a poco vamos saliendo de aquello que está aconteciendo. Y la mano de Dios está ahí. La mano de Dios está en nuestro lado. El Señor está con nosotros y nos va a ayudar a salir de todo esto. Ten confianza y pongamos esa fe por obra. Esa es la seguridad de la fe. La seguridad que tú y yo tenemos que tener en nuestro Dios, en quien hemos creído. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Espero que esta pequeña meditación haya llegado a tu vida y será hasta la próxima oportunidad. Y recuerda, no dejemos de seguir orando por toda la humanidad. Amén. Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad. La paz de Dios sea contigo.